Bueno, voy a ir dando una introducción mientras se van sumando los últimos. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Samantha Saporiti. Soy parte del equipo de TD junto con Emanuel y Álvaro. Hoy lo tenemos a Ramón Gigón en uno de estos ciclos de charla que damos. Ramón tiene mucha experiencia en lo que es el manejo del cultivo de trigo, pero también con distintos principios activos, control de malezas. Nosotros llevamos a cabo con él una batería de ensayos. Sabemos que tiene mucha experiencia, así que creemos que le va a dar mucho valor a esta charla. Esperemos que la podamos aprovechar. Vamos a hacer esta metodología, que Ramón exponga su presentación, luego le voy a robar 5 minutos para mostrar qué propuestas tiene Atanor y después de eso hacemos preguntas y respuestas unos minutitos más. Así que, así que bueno, muchas gracias Ramón, bienvenidos a todos y te dejo el espacio. Bueno, buen día. Avísenme si no se ve o si no se escucha algo. Primero agradecer a Tanor la invitación y bueno, a ustedes que se han conectado. Así que vamos a hablar un poquitito de manejo, malezas, apuntado principalmente a los cereales de invierno, trigo, cebada, y vamos a poner el foco en las dos problemáticas hoy número uno en cuanto a maleza resistente, que son las crucíferas, por un lado, como ven esa foto ahí, de ese cultivo de trigo, y el ryegrass. En general estamos, junto con las empresas, con Atanor y varias empresas más, poniendo el foco en los ensayos en esas dos malezas, pero bueno, después cuando abramos la parte de preguntas, podemos charlar de todo un poco. Así que bueno, vamos a ir arrancando. El problema de las malezas resistentes, bueno, está muy influenciado por el manejo y sobre todo por la presión de selección que hemos ejercido y que seguimos ejerciendo con los herbicidas. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo podemos disminuir ese avance de maleza resistente? Pensando en el manejo, pensando en lo que estamos haciendo en nuestros sistemas y cómo estamos seleccionando individuos que ya existen dentro de la naturaleza, dentro de las poblaciones, y nosotros lo que estamos haciendo es seleccionar esos individuos que por alguna determinada situación, mutaciones generalmente, han generado resistencia a un determinado herbicida o a un determinado modo de acción. La maleza siempre va a tratar de sobrevivir y se va a ir adaptando a los sistemas y a la presión de selección que estemos ejerciendo. En un momento las malezas se fueron adaptando a la labranza, a los cultivos que el hombre fue plantando, y después con la aparición de los herbicidas empezaron a aparecer estos biotipos resistentes, que los vamos seleccionando a la hora de la elección de un herbicida. Pero bueno, ¿cómo podemos bajar Buenas. esa presión Yo. de selección con los herbicidas? Pensando principalmente en el químico. Por un lado, tratar de disminuir el número de aplicaciones. Cuanto más veces apliquemos durante el año, más estaremos seleccionando dentro de esa población individuos que sean resistentes a algún herbicida. El término de convivir puede ser interesante, sobre todo pensando ya dentro de los cultivos. En este caso vamos a hablar de trigo principalmente, esas aplicaciones muy tardías, ya con los trigos encañados. Conocemos que ya la competencia general de la maleza ya la realizó sobre el cultivo, o sea, pérdida de rendimiento no vamos a tener. Y sí podemos tener algún problema o de fitotoxicidad sobre el cultivo, porque vamos a estar quemando alguna hoja importante para el llenado, o algún problema ambiental que tampoco queremos tener, o algún problema de residuo en grano que tampoco queremos tener. Por eso, en determinada situación,
habría que levantar la pata y poder llegar a convivir con alguna emergencia tardía dentro del cultivo de trigo. Eso es bastante para discutir, pero me parece que podemos bajar el número de aplicaciones siempre y cuando esa eficacia de los tratamientos sea lo más alta posible, y eso es lo que se está trabajando mucho hoy en día, junto con las empresas también, mejorando por un lado las formulaciones de los herbicidas que ya existen para que tengan una mayor eficacia. El agregado de coadyuvantes también nos puede dar una mano en mejorar esa eficacia, la dosis de producto también mejora la eficacia y baja la presión de selección. O sea, si tenemos un control arriba del 95%, casi 100%, ahí la presión de selección es muy baja porque directamente no quedan individuos que puedan escapar, reproducirse y empezar a generar un biotipo resistente. Por eso, cada vez que apliquemos un herbicida, tratemos que el control sea total o casi total para no ir seleccionando resistencia. La rotación de los modos de acción y sobre todo las mezclas de herbicidas con distintos modos de acción se saben que bajan también esa presión de selección a un determinado herbicida, y esto retrasaría el problema de la resistencia. En eso se está trabajando mucho. A la hora de mezclar, sobre todo hay que tratar de respetar una buena dosis de cada uno de los productos. La mezcla de dos herbicidas no es aplicar la mitad de dosis de cada principio activo, sino buscar el sinergismo a la hora de la mezcla y atacar a la maleza por dos sitios de acción diferentes, que si usamos una baja dosis de alguno de los principios activos, es probable que empecemos a seleccionar sobre ese principio activo. Pero la mezcla es algo muy, muy importante. El uso de preemergentes también nos da una mano muy importante porque en general las malezas son mucho más sensibles en esos primeros estadios de germinación y emergencia, plántula, por más que tengan después una resistencia a los herbicidas cuando sean plantas más plántulas o plantas más adultas. En esos primeros estadios la sensibilidad es mayor y esa presión de selección va a ser mayor también porque el control en general va a ser mayor. Y además aportamos generalmente otros modos de acción que son herbicidas de acción preemergente, el modo de acción preemergente, incorporamos algún otro modo de acción pensando en los cultivos de trigo, ¿no es cierto? Y después, eso es todo lo químico, lo más importante sería utilizar también otras prácticas de manejo de maleza que no tienen que ver solamente con el herbicida, y acá empezamos a incluir cuestiones muy, muy importantes a nivel sistema, como es la rotación de los cultivos, y acá está la base del manejo integrado de malezas. Si tenemos problemas de maleza de invierno, sabemos que rotar con cultivos de verano, vamos a estar cortando el ciclo de un ryegrass o de un nabo, principalmente de ryegrass, que es bien una maleza otoño-invernal, y ahí podemos ir bajando el banco de semillas si logramos que no semille, que no se implante una maleza sobre esos lotes. Así que la rotación de los cultivos es fundamental, la rotación con cultivos diversos también, de hoja ancha, que no sean solo cultivos gramíneas, para poder incluir otros herbicidas también, nos ayuda a rotar modo de acción, al poder incluir otros herbicidas que pueden ser selectivos para otros cultivos. Y la incorporación de verdeos o pasturas también da una mano muy grande porque empezamos a meter más diversidad dentro del sistema, otras especies, pasturas polifíticas, ganadería, todo eso ayuda a, al manejo más integral de la maleza, como también la posibilidad de incluir alguna labranza determinada. Hay distintos tipos de herramientas de labranza, ya se saben, poder reemplazar un tratamiento químico por una labranza baja fuertemente también la presión de selección. Sabemos que maleza como raíz y crucíferas, que es lo que vamos a charlar ahora, se ven favorecidas después de una labranza en una emergencia posterior temprana. Entonces generalmente cuando hacemos una rastra, por ejemplo, a los 15, 20 días vamos a tener un pico de emergencia al mover ese suelo, pero eso también nos va a ayudar, primero que aplicamos
un tratamiento menos, que puede ser el de control de lo que está nacido, una mata emergida, y después vamos a tener un flujo bien puntual después de ese tratamiento que podemos aplicar a los 20, 30 días otro herbicida o también la incorporación de un preemergente después de esa labranza. O al revés, aplicar un herbicida y después una labranza como pie de pato, eso se hace por ahí más a la salida del invierno. Ese doble golpe químico con mecánico también es interesante y la labranza no la descartamos como herramienta para bajar la presión de selección con los herbicidas. El uso de cultivos de cobertura también es muy interesante. Por un lado, hemos visto cómo bajan los manchones y la densidad de las malezas que tenemos en los lotes al generar un sombreado con cultivo de cobertura. Y por otro lado, también la sensibilidad de esa maleza a la hora de controlarla. Si podemos usar un herbicida dentro de esos cultivos de cobertura, sabemos que va a haber menos y las plantas van a estar más debilitadas por la competencia y van a ser más sensibles también a la muerte por el herbicida. Por eso entra dentro de estas combinaciones químico con cobertura, químico con labranza, me parece que es interesante para mejorar esa eficacia de control. A la hora de elegir un cultivo, también hay, si hablamos de trigo, existen variedades, hay un conocimiento de variedades que pueden generar una competencia mayor sobre la maleza, hay trabajos principalmente del INTA donde se han evaluado la habilidad competitiva de variedades de trigo. Y esto, obviamente que por sí solo un cultivo competitivo no nos va a controlar todo un ryegrass, por ejemplo, pero sí puede ser una ayudita mayor asociado a esto de la competencia del cultivo hace más sensible a la maleza, hay un poquito menos y después el herbicida va a actuar mejor sobre un cultivo que va cerrando, por ejemplo, más rápido el surco o que genere un sombreado mayor. Esas malezas que nacen bajo el sombreado generalmente son más sensibles a un control químico. Como también la arquitectura de los cultivos, la densidad de siembra ayuda mucho al sombreado rápido y a la competencia rápido sobre las malezas. Son todas cuestiones agronómicas, lograr buenos cultivos bien implantados, que emerjan rápido, que estén sanos, que tengan una buena nutrición, van a ser muy buenos, no solo para que rindan más, sino también para suprimir más rápidamente a la maleza. La ganadería puede ser un aliado dentro de nuestros sistemas, si estamos dentro de un sistema mixto, sobre todo en algún pastoreo puntual, por ejemplo, en una rotación de trigo sobre trigo, un primer pastoreo a la salida en el verano, en enero, febrero, para pastorear el guacho de trigo, de cebada y también las primeras emergencias de ryegrass o de nabo. Podemos utilizarlo como un controlador inicial, después no, obviamente que va a seguir emergiendo, sacamos la ganadería, pero evitamos un tratamiento, una aplicación y bajamos esa presión de selección que queremos disminuir para no seguir generando resistencia. También algo interesante que tenemos novedoso en Argentina es los destructores de semillas que van en las cosechadoras. Ya hay a partir del año pasado una empresa que trajo el destructor de semilla, es esto, marca Redecop. Estos van instalados en la cola de la cosechadora y lo que hace es triturar a la semilla de ryegrass que puede estar, o de nabo, que puede haber quedado a la cosecha. Esto fue un desarrollo australiano con muy buenos resultados. La rotura de la semilla es del 99%, o sea, es totalmente efectivo de esa semilla que va a quedar a la cosecha y sobre todo pensando en bajar los bancos de semilla, es una herramienta, me parece, muy interesante y ahora está la posibilidad de incorporarlo también a nuestros sistemas. Bien, algo fundamental que no debemos olvidar dentro y encarando ya la campaña triguera, es pensar dónde son esos momentos de intervención fundamentales para no
perder producción de cultivo, que es un poco lo que estamos buscando. El objetivo es, obviamente, tener un buen margen y va a estar muy relacionado con tener un buen rendimiento del cultivo. El barbecho generalmente, los cultivos de invierno y los de verano también, deberíamos pensar en unos 45, 60 días antes de la siembra, empezar a estar libre de malezas para, si se nos corta el agua, por ahora venimos muy bien, sur de Buenos Aires sobre todo, pero si empieza a escasear el agua, tener un buen barbecho siempre es muy bueno para arrancar con una buena humedad y una buena emergencia. Por eso unos 45 o 60 días podemos arrancar a barbechar. El uso de herbicidas de presiembra o de preemergencia, según el producto y eh, el registro que tengan, nos va a dar una mano. Ya decíamos, empezar a usar herbicida de acción preemergente nos da una mano muy grande para poder empezar a incluir otros modos de acción dentro del cultivo, y también fundamental para arrancar el cultivo limpio de malezas y no tener un problema de competencia inicial que después va a ser muy difícil de controlar en post-emergencia del cultivo. Ahora, en los últimos años se han desarrollado, y vamos a charlar de eso, varios productos para uso de, eh, como preemergente de malezas en trigo, y está dando una mano muy, muy grande. Después tenemos la posibilidad muy importante, esta intervención de control temprano en 2, 3 hojas del cultivo. Ahí va a ser fundamental ese control para estar libre de maleza en esos estadios, y un control que podríamos llamar tardío, fines de macollaje, para terminar de controlar alguna maleza que se nos haya escapado, o porque el preemergente no se incorporó bien, o se quedó sin residualidad, o el control temprano llovió, se lavó, o hubo un rebrote porque la maleza estaba grande. Ese repaso que llamaríamos control tardío para terminar el cultivo limpio y no tener problemas de rendimiento. Emergencias que se dan, y lo decíamos un ratito, después del segundo nudo, por acá adentro, generalmente esos nacimientos de una maleza chiquitita ahí, eso no va a afectar el rendimiento, y son esos nacimientos lo que podríamos llegar a convivir con alguna maleza que después, si a la cosecha, puede ser algún problema, pero en ese cultivo no nos va a bajar el rendimiento. Ese periodo crítico de competencia en los cereales de invierno está entre 2 hojas y pleno macollaje, ahí donde tenemos que tener bien claro que tiene que estar libre de malezas el cultivo para no perder por competencia, principalmente en macollos, que esos macollos van a ser espigas y van a ser rendimiento. Así que esto sería un poquito esos momentos claves para intervenir. Si miramos a nivel mundial, el problema de resistencia en los cultivos, el trigo justamente es donde más casos de resistencia se han reportado, es en el cultivo de trigo. O sea que hay malezas complicadas, resistentes, que aparecen en trigo. ¿Y cuáles son las malezas más complicadas a nivel mundial en cuanto a resistencia? Las poáceas o las gramíneas. Las gramíneas son las malezas, las especies más evolucionadas, las que más generan mutaciones y las que más han generado problemas de resistencia a nivel mundial. Después están las asteráceas, que serán las compuestas, y tercer lugar, justamente las brasicáceas, las crucíferas, y de lo que vamos a hablar en esta charla, principalmente de gramínea, poácea y de brasicáceas. Si miramos especie por especie, cuáles son las especies que han generado mayor complejidad, o sea, biotipos con resistencias múltiples de herbicidas, tenemos Lolium, es el raigrás, Poa annua, Avena fatua, Lolium perenne. Todo el complejo Lolium son los raigrases, son las malezas más difíciles, más complicadas, más complejas, porque han generado mayores casos de resistencia a nivel mundial, y justamente son las malezas que aparecen en nuestros cultivos de trigo, en nuestra zona también. Poa, avena también hay, pero sobre todo ryegrass es la maleza número 1 a nivel de resistencia a nivel mundial. Entonces, bueno, ese es el panorama a nivel mundial.
trigo con mucha maleza resistente, ryegrass es la maleza número 1. En Argentina han aparecido biotipos ya hace más de 20 años de ryegrass, de Lolium. Los problemas principalmente aparecieron con escapes al glifosato en el sur de Buenos Aires, pero ya hoy en día tenemos una variabilidad muy grande. Han pasado 20 años y el ryegrass sigue evolucionando. Tenemos resistencia a los ACCASA, a los ALS, resistencia múltiples en Lolium. Las brasicáceas también, tanto Raphanus sativus, Brassica rapa, Dirfeldia incana o Rapistrum rugosum, principalmente con biotipos con resistencia al glifosato, a inhibidores del ALS. La sulfonilurea fueron en los trigos una solución muy interesante por muchos años, y hoy, por ejemplo, en Ana Bolsa o la Dirfeldia, principalmente esa especie tiene una resistencia, también Raphanus, a la sulfonilurea, y bueno, nos quedamos sin esa herramienta en los cultivos. Hay que buscar otras soluciones. Empiezan a aparecer también biotipos con resistencia al 2,4-D, y ahí, caso por caso, o lote a lote, como decimos, hay que buscar eh, soluciones, manejos particulares para esas malezas. Si vemos estos gráficos que hacen la REM de Apresid, vemos en Lolium cómo ha ido aumentando los departamentos, los partidos con denuncias de resistencias a glifosato, y cómo fue aumentando las resistencias también a los graminicidas y a los inhibidores de la ALS que tienen acción graminicida en los cultivos de trigo. Sobre todo la resistencia a CCASA y ALS, el mayor problema o los mayores casos están con resistencia a los post-emergentes que usamos en trigo. Esos post-emergentes tienen un protector, un safenet, para no afectar al cultivo, y ahí es donde, en esos herbicidas, donde mayor problemas hay. Pero también hemos evaluado y hemos visto cómo empieza a aparecer y a aumentar resistencia de graminicidas de barbecho, ya sea cletodin. Estos son 25 poblaciones de Argentina, un trabajo que hicimos junto al doctor Yanicari y a la HRAC Argentina, de aloxifob y de cletodin, que es lo que empieza a aparecer en los últimos años, un gran problema de resistencia, que es un poco lo que estamos trabajando en estos últimos 2 o 3 años. Nos ha llamado también la atención que muchas veces pensamos que es todo resistente al glifosato, pero el glifosato vemos que todavía sigue siendo una herramienta muy importante en Lolium. Hay una mezcla, los biotipos, todavía tenemos muchas poblaciones que son sensibles al glifosato, y también algo muy importante, que los biotipos en general, los de la provincia de Buenos Aires, cuando mezclamos el glifosato con cletodin, se ve un sinergismo muy interesante, y a veces vemos resistencia o a glifo o a cletodin, pero cuando usamos la mezcla estamos logrando un control alto en ryegrass. El problema que estamos viendo ahora, que empiezan a aparecer biotipos ya resistentes a glifosato y cletodin, sobre todo donde se ha generado una presión de selección, lo que hablábamos hace un ratito, de esta mezcla. Ya hay lotes que tienen tranquilamente 10, 15 años de 2, 3 aplicaciones de esta mezcla por año, y ahí inevitablemente estamos seleccionando individuos que tienen ya mutaciones que se conocen. Hay 4 mutaciones que generan resistencia a cletodin, y nos empezamos a quedar sin esa bala fundamental principalmente del barbecho a los cereales de invierno o a los cultivos de gruesa también. El uso de paraquat, fíjense que paraquat con maleza chica hace un quemado muy, muy interesante, y si los biotipos que estamos viendo que tienen esta resistencia a glifo y cleto, haciendo el doble golpe con paraquat a los 10-15 días, se están viendo controles muy interesantes. Empiezan a aparecer algunos herbicidas nuevos que nos pueden dar una mano dentro de nuestros sistemas para ryegrass, como es Empera. Empera es un nuevo PPO de tercera generación. Lo que tiene este PPO, a diferencia de los anteriores, es que tiene una acción también sobre gramíneas, no solo hancha, sino que tiene acción sobre gramíneas, y también
lo que tiene es sistemia dentro de la planta. Entonces, en la mezcla de glifo y cletodin no vemos antagonismo, inclusive lo que vemos es un sinergismo y un quemado más rápido y con menos rebrotes, y tenemos raigrases obviamente chiquititos. Lo que hemos visto con este Empera, que es la tecnología Rapidicil, raigraces de 1 o 2 macollos, glifosato más Empera, tenemos un buen quemado y no hay rebrote. Ya cuando nos pasamos de 3, 4 macollos, debería ir en la mezcla con cletodin, y también mata que no vayan más de 10 macollos o hasta 8 macollos. Esa mezcla glifosato, cletodin y empera puede dar una mano muy grande, sobre todo sobre esos biotipos que han tenido presión de selección con cletodin. Y por ejemplo, en este tratamiento 5 vemos que hay alrededor de un 15%, 17% de rebrote, porque ya estamos teniendo biotipos distintos con tolerancia a cletodin, y cuando le agregamos empera a esa mezcla logramos un control muy alto. O sea, interesante que empiecen a aparecer nuevas moléculas como este nuevo graminicida que salió de este paper, una nueva molécula, el metproxibiciclone, es un nuevo graminicida de una familia distinta, no inhibe a la CCasa, pero no es FOP, no es DIM, no es DEM, todavía no está bien dilucidado qué nombre tiene esa familia, pero sí es una molécula que la desarrollaron a través de inteligencia artificial, apuntando a estos biotipos, ya a estas mutaciones, principalmente a cletodin, y el herbicida lo que puede hacer es controlar, anclar en esa enzima que ha mutado, generando resistencia a cletodin. O sea que la química está trabajando nuevamente en descubrimiento de nuevas moléculas, nuevas técnicas para desarrollo de herbicidas, y este producto puede dar una mano también en nuestros raigrases que han desarrollado resistencia a cletodin. Y el uso de preemergente, como decíamos, fíjense, sobre esa cantidad de poblaciones que tenían resistencia, es muy interesante porque estamos metiendo otro modo de acción, otro posicionamiento, y herbicidas como piroxasulfone o bisglosone. Vemos que controlan el 100% de esas poblaciones que tenían algún problema de resistencia. La terbutilacina también es interesante porque es otro modo de acción y también con registro en trigo. El flumoxacin, fíjense que hay variabilidad entre poblaciones, también a flumoxacin. Acá empezamos a meter otros modos de acción, mezclas, y esto seguro que nos ayuda al manejo de la resistencia. En los barbechos seguimos con Lolium. Como decíamos, el uso de glifosato, cletodin sigue siendo la bala importante. El agregado de paraquat como doble golpe en ese tratamiento 3, fíjense que logra el control total. Después tenemos obviamente nacimientos nuevos. Acá no había cultivo. Este es un ensayo que hicimos de barbecho, pero sin implantar después el cultivo, aplicado el 5 de junio. Voy a mostrar sobre todo ensayos que hicimos el año pasado como novedad de actualidad. Eh, bueno, acá faltaba el cultivo después, pero fíjese que con ese doble golpe el 5 de junio tenemos un control del 90%, o sea, queda un 10% de emergencia que o lo controlamos con un residual en el trigo o con un postemergente, pero es fundamental lograr el control total dentro de los barbechos. Lo que estuvimos evaluando también es el diquat, es primo hermano del paraquat, sobre todo pensando en alguna prohibición futura de paraquat. Vimos que diquat, ajustando dosis, o sea, comparar 2 litros de paraquat versus 2,5 litros, logramos controles muy similares a lo que es paraquat sobre esos raigrases de 6 macollos, o sea, no eran unas matas gigantes. Haciendo el doble golpe con diquat también logramos buen control. Y los últimos tratamientos lo que hacíamos era agregarle una triacina, acá podría ser también atracina si vamos a un barbecho largo, o terbutiracina en este caso, si vamos a cereales de invierno por el registro. Por un lado, la triacina con el paraquat sinergiza el quemado de la planta nacida, y después lo que hacemos es dejar cierta residualidad en el lote de la triacina, tanto con paraquat como con diquat. Vimos que, bueno, agregó unos puntitos más en el control del óleo.
Seguimos con barbecho, incorporando residuales. Hicimos un ensayo el año pasado aplicado bien temprano, o sea, primeros días de abril, ya pensando en un barbecho metiendo residuales para trigo. Ahí es un momento donde el raigrá está en plena emergencia. Para meter un preemergente para trigo, yo esperaría un poco más para meterlo más cerca de la siembra, pero bueno, lo que queríamos ver hasta dónde llegaba esa residualidad de los productos usando mezclas con terbutiracina. Fíjese que el agregado de piroxasulfone más terbutiracina fue de los mejores controles, pero no llegamos a controlar todas las emergencias de raigrás y aplicamos ese residual tan temprano. Después vamos a a discutir un poquitito eso. Hicimos otro ensayo donde evaluábamos acá sí dentro del trigo cómo terminaba el control de raigrás, aplicando, por ejemplo, solamente glifosato con cletodin en el barbecho, 20 días antes de la siembra, cómo se nos va cayendo el control, primero porque algunas plantas rebrotaron, porque no tenían el doble golpe, y por otro lado, las emergencias nuevas, obviamente que no tiene residualidad ese tratamiento, cómo termina con muy sucio el cultivo. Agregando el paraquat, haciendo ese doble golpe, tratamiento 3, mejora sustancialmente, sobre todo, el control de lo nacido, porque aseguramos el control total, pero obviamente no tiene residualidad y dentro del cultivo terminaba muy sucio. Después hicimos un tratamiento haciendo ese doble golpe y después un preemergente, piroxasulfone más flumoxacin, y ahí logramos controles ya interesantes, 85% final, quedó un 15%. El preemergente en ese ensayo particular no tuvimos muy buena precipitación, entonces eso es muy importante para la buena incorporación y que funcione totalmente. En este ensayo del año pasado tardó en llover, o sea, le costó la incorporación del residual, pero fíjese cómo cambia el agregado de un preemergente al doble golpe solo que termina con 30% versus 85%. Y el último tratamiento lo que hacíamos era completo, el doble golpe barbecho, el preemergente y el postemergente después en el cultivo, y ahí sí llegamos arriba del 90%, fue el Husat Plus, el herbicida postemergente. Bueno, esto es para ver un poquitito cómo vamos incorporando productos y cómo va mejorando el control de la maleza. Este es un ensayo bastante con muchos tratamientos, tenían preemergentes, postemergentes, había raigrás y nabo, eh, pero solamente quería mostrarles 3 tratamientos preemergentes sin agregar el postemergente que fueron los mejores controles de raigrás. Acá tenemos mezcla de piroxasulfone con mesotrione, piroxasulfone con fluorocloridona o el azugro, que es un nuevo herbicida, también ahora vamos a hablar un poquito de eso. Fíjese que solamente con esos preemergentes lográbamos controles del 90%. Acá estamos, si pensamos en raigrás y en nabo, que después vamos a ver lo de nabo, el agregado de mesotrione o de fluorocloridona se complementa muy bien, por ejemplo, con piroxasulfone para controlar las dos malezas, raigrás o nabo, una bolsa. Haciendo un resumen de manejo de raigrás en trigo, año particular este, porque con todas las precipitaciones que hemos tenido a la salida del verano, inicio del otoño, el raigrás ha nacido muchísimo y seguramente el banco, obviamente que se va agotando, el banco de semillas del suelo, y este año a la hora de la siembra seguramente que vamos a tener ya el 90% tranquilamente de lo que nace en el año, lo vamos a tener en el barbecho. Por eso es muy importante el control total anticipado ahora antes de la siembra y después el agregado de algún preemergente que nos dé un control inicial, ya tenemos la batalla ganada. Si no usamos el preemergente, ir a un postemergente temprano, porque como viene la mano, este año vamos a tener todo el nacimiento de raíz temprano, una maleza que tiene poca dormición, o sea, la semilla está despierta, si llueve y hay temperatura todavía en el suelo, va a emerger todo. Glifosato con cletodin, evaluar bien los biotipos que están trabajando, si tienen años de uso de cletodin, cuidado que puede haber problemas de resistencia, agregar empera a esa mezcla nos puede dar una mano, si no, lo que se viene haciendo principalmente es hacer el doble golpe
con paraquat, evaluamos también el diquat, como dijimos, puede ser una alternativa, o el doble golpe con glufosinato de amonio. Hemos visto también que es una alternativa, no le mostré ensayo, pero en Ryegrass, en lugar de paraquat, usar el glufosinato de amonio para terminar el control de esos nacimientos otoñales. Incorporar preemergente, ya mostramos, piroxa, Isoflex es el azuro, son los dos herbicidas que están a la cabeza, pero aparecen otros como Mateno Plus, que es una triple mezcla de diflufenicán, aclonifen y flufenacet. Es interesante porque tenemos 3 modos de acción ahí en la mezcla que nos van a dar una mano también para Ryegrass. Boraxor está más apuntado a crucífero, hoja ancha, pero es un control similar al de flunoxacin en Ryegrass, o sea, nos vamos a quedar cortos, pero no es inocuo, una mano nos da. Triacinas como terbutiracina o la vieja trifluralina son herbicidas que pueden ayudarnos en esa preemergencia de Ryegrass en trigo. O sea que tenemos cada vez más herramientas para ese posicionamiento y tampoco olvidar que los post emergentes siguen siendo funcionales, sobre todo hay que evaluar el biotipo. Acá en el sur hemos usado mucho pinoxadén, clodinafop, piroxulán, yodo sulfurón y sobre todo en este barrio sur es donde más han aparecido biotipos resistentes a estos herbicidas, pero donde no se ha utilizado en demasía, donde no hubo presión de selección, siguen siendo herramientas importantes y por lo menos el 50% de las poblaciones de ryegrass son sensibles todavía a estos post emergentes. Por eso estos siguen siendo herramientas importantes también para el control de ryegrass. Como también la incorporación novedosa de los trigos con el gen HB4 que le dan tolerancia a glufosinato de amonio, puede ser una alternativa el uso de glufo en estas variedades resistentes a las HB4 al glufosinato de amonio. Pasando ya a lo que son crucíferas, los gráficos de la REM de Apresid también muestran cómo han crecido. En el 2017 directamente no aparecían como problemática de maleza resistente. Y ya en 2019, 21 y 23, que fue el último gráfico que tuvimos, cómo han ido avanzando nabos con resistencia a glifosato, al 2,4-D y a los ALS. Acá también, primero identificar nabos, hay muchos, pero hay que ver qué especie es y también qué resistencia puede llegar a tener esa población para después encarar un plan de manejo y de control. Si no sabemos qué tenemos y a qué puede ser resistente, es difícil después elegir las estrategias de control. Este ensayo es el mismo que le mostré de Diquat en Ryegrass, donde teníamos también el Brassica rapa con resistencia a glifosato, a inhibidores de la ALS y cierta tolerancia en este biotipo particular al 2,4-D. Se nos escapa, o sea, no llegamos solo con 2,4-D. Pero bueno, lo que hacíamos acá era glifosato con cleto y 2,4-D, controles del 80%, después obviamente hay algo de rebrote y nacimientos nuevos. Hacer el doble golpe mejora, o sea, controla totalmente a la anabolsa, pero hay nacimientos nuevos. Con Diquat vimos también que puede ser una alternativa de reseteo como doble golpe, glifo 2,4-D y después Diquat. Y interesante acá cuando agregamos el residual junto con el desecante, o sea, hacer el doble golpe, y a ese paraquat le agregamos terbutiracina 1 kilo, tanto al licuat como al paraquat, le dimos unos 40 días tranquilamente de residualidad en Brassica rapa. Eso puede ser importante si vamos a un barbecho afina o un barbecho largo para empezar a resetear. Otros tratamientos, este también es el mismo que se repetía para Ryegrass, donde estaban las dos malezas, aplicaciones bien tempranas. El que habíamos mostrado con muy buen control de Ryegrass era el de piroxasulfone, pero fíjense que acá terbutiracina con piroxa a la larga se va a quedar corto. Y los tratamientos más efectivos fueron, por un lado, la fluorocloridona, que ha sido por varios años el caballito de batalla, y una mezcla interesante que es terbutilacina más diflufenicán, donde empezamos a mezclar y a meter 2 modos de acción.
A la fluorocloridona la hemos dejado muchas veces sola, por ahí por costos y porque era un herbicida muy eficaz, sigue siendo muy eficaz, pero hoy en día ya tenemos algunos biotipos que empiezan a mostrar resistencia. Estuve la semana pasada con el ingeniero Víctor Juan de Azul, donde están evaluando una población que usaron 9 años seguidos en la fluorocloridona y esa población ahora aplicaron 2 litros de fluoro y controla solamente la mitad de los individuos, o sea, ya estamos en presencia de biotipos con resistencia a fluorocloridona. O sea, manejemos, rotemos, mezclemos, porque si dejamos un producto solo varios años seguidos, aparece la resistencia indefectiblemente. Este ensayo también que lo mostramos para Raygrass, también muestro solamente los preemergentes. Cuando vamos con el postemergente, ya sea fluoro más bromoxinil o metribuzin, terminamos el control, pero lo que quería mostrarles es mezclas interesantes que controlan solamente con preemergente brassica y esta de piroxa más mesotrione o piroxa más fluoro, que tenía buen control de Raygrass, también vimos muy buen control de Nabolsa, trifluoralina más fluorocloridona o el herbicida Boraxor, que se los nombré de pasada hace un ratito. Este Boraxor es también un nuevo herbicida. Tenemos dentro de la mezcla un herbicida que ya conocemos, quemante, que es saflufenacil, pero también está agregado un nuevo PPO, que es trifludimoxacin, primo hermano de flumoxacin. Entonces con este herbicida tenemos quemado si hay alguna maleza nacida y residualidad para dentro del cultivo. Lo interesante es eso, porque generalmente a la hora de la siembra tenemos algún nacimiento nuevo de maleza y estamos mezclando mucho paraquat más el preemergente. Con Boraxor nos evitaríamos ese paraquat, porque ya tiene ese efecto de quemado, muy buen quemado de nabo, que se lo da el saprofenacil. ¿Algún otro producto interesante nuevo? Es este nombre Tervine Extreme. Acá tenemos una mezcla coformulada de terbutilacina más mesotrione. Estamos nombrando bastante mesotrione como una alternativa muy buena para anabolsa y para rotar un poco la fluorocloridona. Bueno, esta mezcla de terbutilacina con mesotrione, primero que genera también un quemado muy bueno, si hay maleza nacida, si hay crucífera, es un fuego y después te deja muy buena residualidad también adentro del cultivo y también con registro para trigo, 15 días antes de la siembra. Resumiendo, lo que es crucíferas, no sé si fue muy rápido, pero bueno. En barbecho principalmente se está usando mucho saflufenacil HIT con 2,4-D glifo para los reseteos, pero se propone una mezcla muy interesante que la hemos evaluado varios años, que es la de glufosinato amonio más 2,4-D. Vemos un sinergismo en esa mezcla muy bueno de quemado. También, como decíamos, de fluoroquinolona, que empezó a aparecer resistencia, el uso de saflufenacil, que ya lo tenemos varios años, cuidado que pueden empezar a aparecer resistencias. El agregado de glufosinato amonio como otro modo de acción me parece interesante. Ha ido bajando el precio también de este producto. Lo vemos como una alternativa buena, siempre y cuando lo mezclemos con 2,4-D para el quemado en los barbechos, los doble golpe con paraquat, obviamente que se vienen haciendo también, y con buenos resultados, y la incorporación de preemergentes es muy importante, sobre todo pensar en mezclar y no dejar solamente un producto, fluorocloridona, diflufenicán, evaluar un poco los modos de acción que estamos aplicando. Estos dos herbicidas tienen el mismo sitio de acción. Triacinas como terbutiracina, terbutrina, la aparición de un nuevo PPO como Boraxor o de otro que ya conocemos como flumoxacin. El nuevo posicionamiento que puede tener mesotrione como HPPD, otro modo de acción que podría llegar a entrar en trigo. Mateno Plus con esa triple mezcla, también interesante. O sea que, como mostramos para Raygrass, para Nabo también hay varias alternativas para ir jugando con los modos de acción. Y después tenemos los post emergentes, en general Nabo, Nabolsa siguen haciendo bien metido el cultivo, a diferencia del Raygrass, que va a ser bien y sin hincapié, que los nacimientos van a ser principalmente ahora, en el otoño, inicio del invierno,
Nabolsa sabemos que tiene banco y nace más dentro del cultivo, entonces generalmente un post emergente va a venir bien, como pueden ser el uso de bromoxinil, metribuzin, fluorocloridona en dosis más bajas, algún PPO como carfentrazón, saflufenacil, acompañado siempre estos quemantes con un hormonal que puede ser MCPA o 2,4-D, y la tecnología de trigo HB4 con la posibilidad de usar esa mezcla sinérgica que anda muy bien para crucíferas de glufomado 4D, pero solamente en los trigos con el gen HB4. Eh, no sé si tenemos tiempo, pero yo quería hacer como una especie de tallercito cortito. Les voy a mostrar, lo vamos a hacer igual, aunque me digan que no. Les voy a mostrar un ensayo que hicimos junto con Atanor, que estuvo muy, muy interesante en trigo, que son todos estos tratamientos, 18 tratamientos. Algunos vinieron a recorrerlo, pues hicimos una jornada, donde arrancábamos el control en un barbecho, 30 días, 29 días ante la siembra. Todos estos tratamientos que están acá, todos tuvieron glifosato 2,4-dicletodin. Las malezas que teníamos nosotros eran Brassica y Lolium. Después hicimos repaso de herbicida de acción preemergente, estos tratamientos que están acá. Entonces, del 5 al 18 se le sumaba a eso un preemergente y tratamientos postemergentes, 40 días después de la siembra. Estos que están acá, del 14 al 18, tenían el repaso de postemergencia del cultivo, 40 días después de la siembra. Entonces, la pregunta que yo les hago a los que están prestando atención es elegir 3 tratamientos, a su entender, que hayan tenido el mejor control de ryegrass, y 3 tratamientos al final, ¿no es cierto?, en la última evaluación que hicimos bien adentro del cultivo, 3 tratamientos que hayan sido, a su entender, el mejor control de Brassica rapa de nabo. Tienen que elegir los 3 tratamientos mejores para el Lolium, por un lado, y los 3 mejores tratamientos para Brassica, y yo les muestro ahora en 3 minutos el resultado final, porque fue un ensayo real donde lo estuvimos evaluando el año pasado. ¿Les parece? Escríbanlo en el chat y en 3 minutos lo decimos. Sami, ¿qué te parece? Muy bueno, excelente. Vos yo ahora voy a mostrar los resultados dentro de 3 minutos. Ya están anotando algunos o en 5 Toda- minutos. Todavía no, están un poco dormidos ya. Bueno, Sí, sí. 5 minutos. Dale. Y en 5 minutos Pueden poner el número del lo charlamos. tratamiento. Sí, sí, directamente pongan el número. Acá al costado está el número de tratamiento. Pongan, por ejemplo, 6, 8 y 10, 12, 13 y 14 para el Lolium y para Brasil. Ahí ya se están animando. Puede haber un premio, ¿no? Sí, vamos, algo vamos a conseguir. ¿Podemos participar nosotros, Ramón, o no? Sí, sí, también. ¿Eh? Sí, vos lo viste Van igual. tirando mucho el tratamiento 11. Los que estuvimos estaríamos haciendo trampa. Bueno, se ganan 1 kilo de atracina o 1 litro de Raigrás vino. tratamiento 10, Raigrás 11, 9, 10, 15, 16 para Raigrás y 18 crucíferas. Te voy leyendo. Bien. Brasicáceas 17, 11, 9 y 10. 11, 9 y 10. Bien. Para Bueno, Raigrás. el que gana, Para arreglar. el que gana que se contacte, lo contacto. Pero Sí, sí. pongan 3, tienen que poner 3, 3 para cada maleza. 3 para cada maleza. 3 para Lolium y 3 para Brasica. Después decimos cuál es el tratamiento que mejor anduvo para las dos. Hay uno que coincide que anduvo haciendo el análisis estadístico final. En la última evaluación hay un tratamiento que anduvo muy bien para las dos malezas. 18, 14 y 15 para brasicáceas, dice Mario.
Florencia Raigras, 11, 9 y 10. Brassica, 8, 10 y 15. Bruno. Ahí me puso uno completo, es para Raigras y para Brassica. Raigras 10 y 11 y Brassica 18 y 17. Bueno, Sí. van participando y Ese ganó. el ganador yo me contacto con él. Una matera, algo. Algo vamos De a Atanor. conseguir. La llama de Atanor no se apagó, ¿no? Sigue encendida. Sí, viva. Vamos, Atanor. Bueno, a ver, falta un minuto. Bueno, último minuto. Que complete Manuel, a ver qué pone. Manuel no puede participar. ¿Siguen escribiendo o A no? ver si hay premio, voy a entrar como anónimo ahora, a ver. Ah, dale. Sí, siguen escribiendo. Ponete Sacame bigote, algo. pelo. Ponete pelo, no quería decirlo. Pero... Bueno, primero, fíjese este tratamiento inicial. El protocolo lo habían armado los chicos, también agregando dicamba, porque era un protocolo también para rama negra. En este caso, donde tenemos Brassica y Lolium, el dicamba medio que no aporta nada, casi nada. No es inocuo en Brassica, igual, no es totalmente inocuo, pero lo que hemos visto que podemos reemplazar, o sea, podemos sacar el dicamba. Además, dicamba es de los hormonales que más puede generar un antagonismo al cletodín. Entonces, tener cuidado ahí si usamos dicamba. Con lo que es 2,4 de microemulsión, en este caso que se usó el Jaspec, 1,5 litros, hemos visto que no baja la acción del cletodín en Raigras. En alguna otra gramínea del norte puede haber algún problema, pero en Raigras lo tenemos bien medido que la microemulsión de 2,4D, el Jaspec, no nos baja la eficacia del cletodín, usando también 1 litro de cletodín, ¿no? Bueno, vamos directamente a los resultados. ¿Les parece? Sí. Ahí, Sí, Ramón, tomé más o perfecto. menos como un promedio general de lo que fui anotando. En Raigras marcan mucho el 11, 10 y 16 en general. Y para Brasica ahí el 11 se repite también. Y está 15, 17 y 14 también. Bien. Ya lo conoce el ensayo. Bueno, en el Lolium, los 3 tratamientos se ve, pero fíjense, 70 días después de la aplicación, ya bien metido dentro del cultivo, los 3 tratamientos que no tuvieron diferencia significativa, es esa letrita I que está ahí, fueron el 9, el 11 y el 16. El 9 y el 11 tenían, bueno, todos tuvieron el glifogletodin, pero tenían el agregado de piroxa, que fue muy importante en ese control. Y el 16 lo que tuvo fue el agregado del Axial, del pinoxaden, en posemergencia del cultivo. Y en Brasica hay más de 3, pero los mejores tratamientos. Se repite el 11, fue el único tratamiento que se repite en las 2 malezas, piroxa más mesotrione. Y después el 14, donde teníamos el bromoxinil más fluoro, principalmente en pos, logró llegar a un buen control. Y el 15 con el diflum más flumoxacin y después 2,4-D con metribuzin, fue de los mejores tratamientos. El 17 que tuvo el mesotrione en pre y 2,4-D más metribuzin en pos. Y el 18 que tuvo fluorocloridona en pre y bromoxinil más 2,4-D en pos. Bueno, después ustedes dirán quién fueron los ganadores, pero el que se repite es piroxa más mesotrione. Esto fue, obviamente, un año, hay que ver, obviamente, las lluvias como fueron, pero son mezclas interesantes. Si tenemos las 2 malezas, tenemos en el sur muchos lotes que tienen las 2 malezas y dentro del cultivo. Así que bueno, quería hacer eso.
agradezco nuevamente a Tanor y a ustedes por participar y me quedo por acá para alguna pregunta posterior. Bueno, muchas gracias, Ramón. Voy a hacer una breve presentación del portfolio de Atanor y después de esto dejamos unos minutos para preguntas y respuestas, por ahí si tienen alguna duda de otra maleza o algo que podamos ir evacuando dudas. Así que voy a presentar Emma y se ve. Sí, Samantha, se ve perfecto. Faltaría poner en Ahí modo está. presentación. Sí. Perfecto, ahí está, correcto. Bueno, gracias. Bueno, Atanor es uno de los, posee uno de los portfolios más amplios del mercado. Ahora les vamos a mostrar qué portfolio tenemos para el cultivo de trigo. Vamos a hablar específicamente de los herbicidas, pero también contamos con fungicidas e insecticidas, como el Enroll, el Lanfor Pro y el Ariete Full para todo lo que es control de pulgones. Contamos con dos tipos de glifosato, son muy bien conocidos, no me voy a demorar en esto, pero el Power Plus y el Power Max. Dos tipos de 2,4-D, Herbifen Advance, que es uno de los más conocidos del mercado, uno de los más vendidos, tiene registro para postemergente en trigo, y Jaspec, que tiene registro para el barbecho químico. Como mencionó Ramón, no altera al funcionamiento del clethodim, es una microemulsión donde nos va a mejorar muchísimo la compatibilidad en las mezclas y también su baja volatilidad. También tenemos como una variante al etilexil MCP-amina que tiene registro sobre postemergente en trigo, que nos evitaría un riesgo de fito, pero funciona muy similar. Tenemos dicamba. El dicamba lo posicionamos en conjunto con el 2,4-D para esos barbechos con malezas de hoja ancha complicadas o que ya presentan resistencias, entonces nos daría un plus ahí en el control. Glufosinato de amonio como segundo golpe. Hoy mencionaba Ramón la importancia de este segundo golpe, un segundo repaso para evitar que estas malezas nos rebroten o si tenemos algunas malezas resistentes, nos puede terminar el control de esas malezas complicadas para hacer un barbecho y comenzar la siembra limpios. Tener en cuenta la luminosidad y la temperatura que requieren este producto y el agregado sulfato de amonio. Vamos con metribuzin, uno de nuestros preemergentes, tiene foco en hoja ancha. El beneficio que nos da el metribuzin es el quemado de la hojucha y también nos va a dar residualidad para las brasicáceas. Es muy versátil este producto, lo vamos a usar en soja, en trigo, en maíz. También tenemos flumioxacin. También lo que nos da es un leve control postemergente más residualidad. Pensando en preemergente de trigo, posicionarlo 15 días antes, nos va a ayudar a suprimir sobre todo ryegrass. También tenemos diflufenican como otra opción de preemergente, residual. Este diflufenican está más pensado en hoja ancha. Podríamos rotar principios de acción. Les nombré 3 productos con modos de acción distintos, 3 preemergentes, metribuzin, diflufenican y flumioxacin. Que nos va a dar esa posibilidad de ir rotando principios activos en la preemergencia. Sobre todo este producto, como mencionó Ramón en uno de los ensayos, muy buen control de los nabos, de coniza, pensando en malezas resistentes a ALS. Bueno, ¿qué tenemos para ofrecer o cómo posicionaríamos algunos productos? Aprovechar la sinergia, aprovechar mezclas que nos dan sinergismo en el control de malezas. Es muy importante, como mencionaba Ramón. Nuestra propuesta es glifosato, 2,4-D microemulsión más dicamba, y la otra variante es glifosato 2,4-D más clethodim o dicamba más clethodim, con el segundo golpe con glufosinato de amonio. Esto nos da muy buen control para arrancar el lote limpio antes de utilizar los preemergentes. Como preemergente, flumioxacin, pensando en hoja ancha, pero también en la supresión de ryegrass, o la mezcla si tenemos nabos, algo complicado, las brasicáceas,
usar la mezcla de Flumi más diflufenicán, que vamos a estar cubriendo las dos malezas. También nos mostró en esta opción Ramón el mesotrione, el HPPD, no tiene registro en trigo, pero es muy utilizado en el sur para siembras de trigo. En postemergente, esa aplicación que puede ser para escapes de malezas, tenemos metribuzin. También podríamos utilizar el metribuzin como preemergente, pero preferimos guardarnos el metribuzin y usarlo en post. Metribuzin más un 2,4-D, etilexil, o la variante de metribuzin más MCPA, para controlar los nabos o alguna maleza de hoja ancha que se nos haya escapado ahí en el momento de macullaje, sobre todo pensándolo en ese momento de terminar con el lote limpio. Sería una última instancia. Bueno, y otra cosa que quería mostrarles es que Atanor está trabajando muchísimo en la compatibilidad de mezclas. Entonces, este barbecho o reseteo de lote que yo les mencionaba, glifo, microemulsión, más dicamba, más cletodin, tenemos probada la mezcla, nos da un resultado excelente. Esto es el resultado que nos arroja el chatbot, que todos tienen posibilidad de acceder, donde ustedes colocan los productos a utilizar y nos tira una recomendación o una sugerencia y el resultado de la compatibilidad. En este caso, estos productos, reseteo de lote, funciona muy bien. Compatibilidad de mezcla para los preemergentes que nosotros proponíamos utilizar diflufenicán más Flumi, también excelente. Acá el chatbot te va a arrojar también el orden de mezcla y también las dosis máximas. También nos podría calcular, si uno le pone las hectáreas, qué cantidad de productos necesitamos. Uy. Compatibilidad de mezclas post-emergente, esto nos da un resultado bueno. Metribuzin más 2,4-D etilexil para terminar de controlar malezas que se podrían haber escapado. Resultado bueno. Bueno, ¿cómo participan del chatbot? ¿Cómo participan de este compatibilizador de mezclas? Haciendo captura en este código QR, es gratuita, abierta para todo el mundo y está chequeado con productos de Atanor. Nuestro compromiso es mostrarle la calidad de nuestros productos y tienen acceso a esa información a través de este chatbot. Así que bueno, quien les habla, Samantha Saporiti, les dejo nuestros datos para que se puedan comunicar con nosotros si necesitan algo o cualquier información, estamos totalmente abiertos. Así que les voy a dejar esta última pantalla para que ustedes puedan ir participando del chatbot si así quisieran. Así que, les puedo pegar en el chat. Así que bueno, pasamos a las preguntas y respuestas con Ramón. Sammy, ahí bueno, voy a arrancar sí, si querés con alguna pregunta, mientras ahí las vas leyendo ahí en el chat. dale, gracias. Ramón, yo tengo una o dos preguntas, mejor dicho. En la primera hablaste y se nombró en varias ocasiones a Mesotrione, entendiendo que solo existe registro en ese coformulado con terbutilacina, pero que es una práctica habitual en el sur que aporta para lo que es el control de brasicáceas. ¿Hay alguna precaución? La primera pregunta que tenemos que tomar con mesotrión en el momento de aplicación, si llegamos a la preemergencia del cultivo, mejor la presiembra, cuántos días, en base a tu experiencia y lo que viste ahí en la zona. Y la segunda pregunta, saliendo un poco de la zona sur, es también saber si tenés experiencia, algo que se está viendo acá en sur de Santa Fe, sur de Córdoba, que hoy creo que no es un gran problema, pero se empezó a ver manchones de lo que es cardo, ¿no? Donde se tira con un poquito de todo para ver si hace algo. Y bueno, se empezaron a ver y son recurrentes esos manchones en estas zonas. Si tenés alguna experiencia también de manejo de preemergente, postemergente para el control de la misma. Bien, tema mesotriones y no sé si todavía es generalizado el uso, como dijeron, pero sí ya algunos productores lo están
lo han utilizado. Hemos hecho bastante ensayo, primero viendo dosis, posicionamiento, eficacia. El mesotrione primero es un herbicida, es de lo más soluble que hay. Entonces es un producto que por un lado con poquita lluvia se va a incorporar bien, pero por el otro, si cae un chaparrón fuerte, es probable que se nos lave. Eso es una diferencia que puede tener con otros preemergentes, por ejemplo, si lo comparamos con la fluorocloridona, que en ese sentido es un producto intermedio en cuanto a solubilidad. Entonces, los últimos años hemos tenido por ahí entrada otoño, salida otoño, entrada invierno con no muchas lluvias y el producto se comportó muy bien porque no hemos tenido fuerte lluvia. Ahora, si viene, como viene el año, empieza a llover mucho, es probable que se nos termine la residualidad rápida por lavado. Eh, y también lo que hemos visto, que si lo dejás solo, en algunos ensayos, sobre todo esto donde hemos tenido más precipitación, en más densidad de la maleza, se puede quedar corto en el control de nabo. Lo ideal es que vaya acompañado con otro herbicida, como por ejemplo una triacina. Entonces, en esa con terbutiracina es un aliado muy, muy bueno. Dosis de producto de 300 para abajo. La de 300 centímetros, todos los mesotriones que hay en Argentina son el 48%. Eh, la de 300 está al límite, es una linda dosis para ver control, pero a veces hemos visto fitos, sobre todo si te vas a un suelo más arenoso, tendría cuidado. Y también el posicionamiento debería ser pre-siembra para evitar por ahí, como es tan soluble, si lo haces post-siembra, pre-emergencia, llueve mucho, el cultivo empieza a emerger, podés ver blanqueamiento inicial, la sintomatología es blanqueado. eh, Blanqueado inicial que no siempre el productor va a querer ver eso porque, porque no. Entonces menos de 250 por ahí tiene que estar la dosis por ahí y en mezcla. En Australia es una herbicida que ya tiene registro hace varios años y están en esas dosis de alrededor de 200, 250 en mezcla. Y otro tema también importante que tiene muy poco a nada, te diría, control de raíz. Entonces, un producto que es bien para hoja ancha, para crucífera, pero bueno, es similar a la fluorocloridona, que tampoco en realidad te aporta. Y cardo, eh, hay un producto que es el cardicida por excelencia, que es el clopiralid. Eh, He visto ensayos, no mío, pero he visto como al clopidogrel le agregan piclorán y mejora el control de cardo en barbecho a maíz. Esa mezcla puede entrar en trigo, lo único que el piclorán es peligroso por el carry si vas a hoja de segunda. Yo creo que clopiralí con 2,4-D, con la competencia del trigo, sería lo mejor para cardo adentro de lo cultivo. Y preemergentes, todo lo que es fluro, diflu, son herbicidas que se quedan cortos en cardo. Flumi también iría más para lo que es triacinas, el metribuzin o la terbutiracina, pueden ser herbicidas que nos pueden dar una mano, o volver a la sulfonilurea, también es algo que vemos en los ensayos y a campo, que el productor ha dejado de usar sulfonilureas y empiezan a aparecer más cardo porque escapan a la flúor o a esos herbicidas que estamos usando. Entonces, quinoa también empieza a aparecer. Volver un poco a la sulfonilurea nos va a dar una mano también en cardos. Buenísimo, Ramón. Bueno, ahí creo que hay algunas consultas en el chat. Sí, preguntan cuántos días antes de la siembra usar el cletodin. Y el cletodín debería ir unos 20, 30 días antes de la siembra para evitar algún riesgo. Obviamente que depende de cuándo llueva también, pero con esos días hemos visto, hicimos en su momento varios ensayos. Con esos días está bastante, por más que no llueva, está seguro.
Pero también, o sea, si vos aplicás y llueve enseguida, hemos visto en los ensayos que a los 7, 10 días no ves problemas si tenés una lluvia inmediata. O sea, aplicás y al otro día llovió, en 10 días, 7, 10 días llegás bien. Eh, el tema es cuando está suelo, sobre todo suelo más arenoso, con poca materia orgánica, aplicás una semana antes, sembrás y te cae el chaparrón arriba, ahí es donde va a tener un riesgo de fito. También en algún año hicimos seguimiento, era seguimiento de un productor medio lote que iba a sembrar al otro día y no aplicó el cletodín, y medio lote aplicó el cletodín, era un manchón de raigras, y después solamente fue con el post emergente. Y la pérdida de rendimiento que tuvo por no aplicar el cletodín fue grandísima, por más que puso el post emergente. O sea, la pérdida por competencia de ryegrass es mayor a la posible fito que podés ver con cletodín. O sea, apliquen el cletodín, traten de esperar esos días, pero lo más importante es sacar esos manchones de ryegrass que generan una competencia no solo aérea, sino en el suelo, de consumo de agua y de nutrientes, de alelopatía, que te hace perder mucho rendimiento. Hay que controlar el ryegrass. Buenísimo, Ramón. Acá hay otra consulta, si se probó mesotrione con terbutilacina en post emergente de maíz, si se ve fito. Sí, bueno, el desarrollo de ese producto Tervine Extreme se hizo principalmente, trabajamos mucho en maíz, post, y después vino todo el asunto del trigo y cebada, pero los primeros ensayos los hicimos en pre y post de maíz. Vimos algo de fito, pero una fito pasajera, podés ver blanqueado de hoja. eh, esa mezcla sinergiza el quemado, la terbutiracina o atracina también con el mesotrione, pero ese sinergismo también en determinada situación te puede dar un poco más de fito en el cultivo, sobre todo si hay muy buenas condiciones de humedad. O sea, si el maíz está a 2 hojitas, como una lechuguita, con mucha humedad, mucha temperatura, vos podés ver un pequeño blanqueado de hoja en la hoja que toca, y después las hojas nuevas van saliendo. Eso es lo que vimos en algún ensayo. En algún otro ensayo no vimos nada, pero en algún ensayo vimos blanqueado sobre la hoja que tocó, y después el cultivo se va recuperando. Por eso también ese post emergente, el maíz, hacerlo siempre lo más temprano posible. La maleza va a estar más chiquita y la fito, la posibilidad de recuperarse es mayor cuanto más chico lo hacemos. No es que porque esté más chico vos vas a matar la planta, sino que vas a ver una sintomatología más pasajera, porque va a ser en esa hoja que tocó, en determinada situación. Un producto que tiene registro pre y post de maíz. Sí. Perfecto, Ramón. Acá hay una consulta sobre el doble golpe con el residual. Cuando el lote está muy sucio o se lo ve verde, ¿subir la dosis del residual? ¿O qué harías vos? ¿Dividirías la...? Sí, Ajá. esa es una pregunta que sale mucho, que nos hemos hecho también nosotros. Lo ideal es hacerlo por separado, o sea, hacer el doble golpe y después pasa que tenés que hacer 3 tratamientos. A la hora de la práctica, muy difícil de llevar a cabo. Lo que hemos visto nosotros, que en algún momento hicimos ensayos a propósito, sobre los manchones de ryegrass bien cubiertos, hacemos el doble golpe con el residual, todo junto, y de alguna manera el residual llega al suelo. Creo que la calidad de la aplicación es muy importante ahí. Nosotros usamos en los ensayos una mochila experimental donde van 130 litros de agua, o sea, es un mojado muy completo. Creo que el número de gotas es muy importante para que llegue también mejor el producto al suelo, y después también saber que la maleza, una vez que ya tuvo el herbicida adentro de la planta, se empiezan a agotar esos sistemas de penetración y va entrando menos producto a la hoja, que si está verde sin ningún tratamiento anterior. O sea, la maleza ya está muriendo, ahí los canales de absorción se ven afectados, entonces entra menos, por más que vos la veas verde a la planta todavía, de ryegrass, y lo hacía a los 10 días,
la planta ya tiene el herbicida dentro y hay menos absorción. Pero bueno, ya te digo, es una cobertura también física, que creo que lo que vemos en los ensayos, al aplicar un alto volumen y buen mojado, la calidad de la aplicación va a tener una influencia importante. Pero bueno, ya te digo, lo ideal sería hacer 3 aplicaciones, el doble golpe y después el residual, porque también hay un problema de compatibilidad, que recién nombrabas vos, con el paraquat. Al paraquat generalmente no le gusta mezclarse con muchos productos, con nada, y tenemos que tener un buen sistema de agitación, usar un buen volumen de agua como para que quede estable una mezcla, por ejemplo, de paraquat más piroxasulfone. La formulación nueva de piroxa líquida es más estable que la granulada vieja. La granulada tiende a precipitar enseguida, entonces si no tenemos un buen sistema de circulación, tiende a precipitar cuando mezclamos piroxa, el paraquat con piroxa. Bueno, ahí hay que buscar alguna particular, estudiar bien la mezcla a escala y ver que no tenga problema también de compatibilidad con el paraquat. Por eso estos nuevos productos como Boraxor, por ejemplo, o el mismo mesotrione con terbutilacina ya ejercen un quemado si tenés crucífera, eh, y no necesitarías agregar el paraquat. El tema principalmente con el ryegrass, que básicamente te diría que el 90% va con doble golpe con paraquat ahora para los reseteos, y eso la verdad que es un problema. Además, pensar en un futuro reemplazo de paraquat. El uso de glufosinato hemos visto que es mucho más compatible que el paraquat en mezclas con preemergentes, y también podría ser un reemplazo de paraquat si se prohíbe en un futuro. Buenísimo. Bueno, Ramón, creo que con esto estamos, ya bastante avanzado en el tiempo que habíamos charlado, así que cualquier cosa lo que podemos volver a hacer es alguna charla más adelante para ver si siguen surgiendo dudas. Eh, Nuestra idea es seguir haciendo ciclos de charlas, por lo menos tener una al mes con referentes, así que quédense en contacto con el chatbot que les pasé, que les van a ir llegando las invitaciones. Y bueno, agradecerte porque es súper claro y mucha experiencia con muchos principios activos que está bueno saber utilizarlos. Bueno, gracias nuevamente y a disposición. Tenemos también problemas, malezas de verano en la región nueva, como todo el problema de quenopodiacia que viene avanzando. Bueno, esto es siempre muy dinámico, tema maleza, año tras año van apareciendo algunos nuevos problemas, así que seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias Ramón, que todos tengan un lindo día.